Yo soy el doctor Rafael Reyes Acevedo. Trabajo en el Hospital Miguel Hidalgo, en el servicio de trasplante en la ciudad de Aguascalientes, en México. Agradezco al comité organizador la invitación para participar en este curso sobre enfermedad cardiovascular y riñón. Y me parece muy relevante que se haya incluido la repercusión que tiene el acceso vascular dentro de la morbilidad cardiovascular. Si recordamos las cifras que ya han sido mencionadas de manera repetida, tanto la morbilidad cardiovascular afecta de manera muy importante a los pacientes con enfermedad renal crónica, igualmente a los pacientes que se encuentran en diálisis. Incluso los receptores de trasplante cuentan entre sus principales causas de mortalidad la propia enfermedad cardiovascular. Estas son cifras de América Latina, en donde el estudio global el estudio de carga global de la enfermedad muestra cómo en América Latina tanto la cardiopatía isquémica, la enfermedad renal crónica y la diabetes son las tres primeras causas de muerte. Son cifras que aplican a nuestro país en México, pero como se ve en esta gráfica, no es exclusivo de México, sino de toda la región de América Latina. Es siempre interesante recordar el desarrollo de las terapias dialíticas y cómo esto llevó a las formas que hoy disponemos en la práctica cotidiana. El concepto de hemodiálisis, como lo entendemos hoy, se inició a finales de los años 40 en el siglo pasado, cuando se vio la necesidad de tratar pacientes con afectaciones por grave retención de volumen. El doctor Alwall en Suecia inició trabajos absolutamente innovadores que permitieron conectar los primeros pacientes a una suerte de filtros que podían extraer el exceso de agua y algunos solutos del plasma. Esto llevó finalmente a enfrentar el problema que representaba disponer de un acceso para la circulación de la sangre a través de este filtro, desarrollando el doctor Scribner este acceso que adquirió gran popularidad en los años 60, aunque con alta morbilidad y mortalidad, principalmente de tipo infeccioso. En Estados Unidos se avanzó de manera muy importante. Los doctores Chimino y Brescia tuvieron una importancia en el desarrollo, primero con este sistema de venopunción dirigida, cuando era localizada una vena de alto flujo, con ayuda de un torniquete se podía derivar una cantidad importante de sangre, pero el concepto que tenemos actualmente de la fístula arteriovenosa fue descrita en el año 1966 por este mismo grupo, cuando ellos idearon la conveniencia de realizar una anastomosis arteriovenosa. Ellos originalmente desarrollaron una derivación lateral en la circulación radiocefálica, y esto es lo que marcó la posibilidad de instalar un acceso definitivo de alto flujo para los pacientes en hemodiálisis. Aquí se muestra cómo el paciente puede ser conectado en una vía de alto flujo, y vemos una cantidad de accesos de gran variedad que existen hoy, tanto con materiales protésicos como fístulas autólogas que permiten la conexión de los pacientes. Y justamente de lo que tenemos que hablar es de la repercusión hemodinámica que estas derivaciones generan en los pacientes que se encuentran bajo terapia con hemodiálisis. Vamos a tratar en estos minutos sobre los efectos locales, los efectos sistémicos. Existen notables diferencias también en los accesos
tanto en el corto plazo como a largo plazo. La fístula arteriovenosa recuerda el cuento de la doctora Norma Green, un agujero en el dique, y justamente una fístula arteriovenosa representa exactamente eso, una fuga de un sistema de alta presión a un sistema de una enorme capacitancia que genera desde luego un altísimo gradiente de presión. Los factores que afectan la magnitud de este gradiente de presión, desde luego la magnitud del flujo a través de una fístula arteriovenosa, tiene que ver fundamentalmente, primero con la proximidad al corazón. Una fístula que se genera a nivel aortocaval, por ejemplo, tiene una implicación hemodinámica mucho mayor que la fístula arteriovenosa que se instala en vasos periféricos. Esta gráfica es importantísimo analizarla para entender el comportamiento de una derivación arteriovenosa que simula exactamente lo que ocurre en este tipo de pacientes. Esta gráfica muestra lo que ocurre en forma aguda y como podemos ver aquí, esta es la arteria proximal, este es un acceso lateral. Puede entenderse un paciente con una presión arterial razonablemente normal. Estos son modelos obtenidos, de paciente en animales de experimentación, aunque también hay modelos humanos muy similares. Vemos cómo la presión arterial, que puede ser de 250 con un gasto de 200 mililitros por minuto, en el momento en que se instala una fístula arteriovenosa y se deriva un sistema de gran capacitancia con presiones distales que pueden ser hasta de 12 milímetros de mercurio, vemos cómo la presión cae de 110/70 a 60/40. Y algo muy relevante es que inmediatamente ocurre un flujo retrógrado a través de la arteria distal. Este modelo es el modelo de la fístula crónica, en donde ya se ha instalado, como vemos aquí, un gasto mucho mayor. Contábamos en el modelo agudo con un gasto de 200 mililitros por minuto. Típicamente, el gasto ya se ha modificado, como lo vemos aquí, y podemos ver en el flujo de retorno en la vena proximal gastos hasta de 330 mililitros por minuto, pero el modelo de flujo retrógrado a través de la arteria distal se mantiene. Aquí vemos el flujo, igualmente una presión en la vena proximal en sitios más distales que puede llegar a ser hasta de 10 milímetros de mercurio, absolutamente contrastante con lo que ocurre en el sistema arterial. ¿Qué otros factores afectan la magnitud del flujo? Bueno, la longitud de la anastomosis es absolutamente relevante. Esta gráfica muestra cómo la longitud de la anastomosis comparada con el flujo tiene un incremento gradual, pero ese incremento es limitado. El incremento en el flujo total de la fístula se deja de crecer cuando la longitud de la anastomosis se acerca al 100% del diámetro de la arteria, como lo podemos ver en esta gráfica. Igualmente, en cuanto el flujo a través de la anastomosis se incrementa, repito, en forma paralela a cómo se incrementa la longitud de la anastomosis, igualmente vemos de manera consistente un flujo en la arteria distal crecientemente negativo. Esta gráfica muestra cómo en un sistema de medición de flujo, cuando la derivación es ocluida, estos flujos en la arteria distal que son negativos hasta de 100 mililitros por minuto, inmediatamente se recupera el flujo anterógrado en la arteria distal.
¿Qué efectos hemodinámicos vamos a encontrar después de generar una derivación arteriovenosa de este tipo? Lo que estamos viendo, recordemos la imagen de un agujero en el dique, que en la práctica lo que representa es la derivación de la circulación periférica a una vía de muy baja resistencia. Es decir, se está derivando la circulación del corazón izquierdo a la circulación del corazón derecho. Y hay que analizar cuáles son los efectos hemodinámicos más relevantes de una derivación de esta naturaleza. La derivación de este tipo genera inmediatamente un incremento en el gasto cardíaco. Esto se da fundamentalmente por la frecuencia y desde luego por el volumen latido, y paradójicamente esta derivación del flujo en una derivación, al final de cuentas, una derivación parásito, va a afectar de manera muy importante el flujo y las condiciones hemodinámicas, perdón, el flujo y las condiciones hemodinámicas del sistema vascular, principalmente el sistema vascular que está alimentando esta derivación. Vamos a encontrar que la presión arterial cae de manera importante, la frecuencia cardíaca se incrementa en proporción directa al tamaño de la fístula, va a haber un incremento en el tamaño del corazón. Hay modificaciones que suelen no ser tan importantes en la presión venosa central y en la presión pulmonar, aunque se conoce que por este mecanismo algunos pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener incluso hipertensión pulmonar. En animales de experimentación se ha documentado cómo ocurre una retención de agua mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aunque sin cambios en el flujo plasmático renal. También se ha documentado que pacientes con una fístula arteriovenosa tienen incremento en el péptido natriurético tanto en su fracción cerebral como en la fracción auricular 10 días después de haber instalado una fístula arteriovenosa. El doctor de Lima en Brasil evaluó los efectos hemodinámicos de los pacientes que tienen un acceso, principalmente tratando de acercarse a entender cuál es la mejor decisión que se puede tener respecto de una fístula. Él compara receptores de trasplante que tienen una fístula funcionando contra pacientes a quienes ya recibieron un trasplante y les fue desmantelado el acceso cardiovascular. Tiene desde luego algunos defectos metodológicos, pero se encuentra como pacientes que tienen una fístula arteriovenosa tienen flujos promedio hasta de 900 mililitros por minuto y con una dimensión ventricular al final de la diástole significativamente mayor. Aquí se muestra en esta gráfica los pacientes que tienen una fístula comparado con los que no la tienen, y hay una diferencia en el ventrículo izquierdo al final de la diástole, con diferencia estadísticamente significativa. Igualmente se muestra, hay que hacer notar que los pacientes con fístula tienen en promedio más edad, también son pacientes más hipertensos, son fístulas que han durado más tiempo, pero sí hay documentado en estos pacientes que también hay una repercusión importante en el grosor y el tamaño del ventrículo izquierdo. Los pacientes, se puede argumentar que los pacientes que tienen una fístula cerrada no tienen evidencia de esta dilatación y se podría especular que hubo una regresión en la dilatación después de cerrado el acceso. Este trabajo publicado en Transplantation también evalúa cuál es el efecto en el diámetro del ventrículo izquierdo y otros parámetros ecocardiográficos después del cierre. Y para esto lo que hace el estudio es comparar 17 pacientes que fueron referidos para desmantelamiento de la fístula porque se consideraba por alguna razón
que el paciente tenía problemas ya después del trasplante, que tenían problemas de tipo cardiovascular derivados de la fístula, comparado con 6 pacientes a quienes no se consideraba que tenían problemas. El estudio muestra cómo los pacientes que tenían problemas con la fístula sí tienen igualmente una notable diferencia en las dimensiones del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Igualmente al final de la sístole hay una diferencia en el grosor de la pared auricular. Hay una diferencia en el índice del ventrículo izquierdo comparado con los pacientes que no tenían modificación, que no tenían clínicamente una repercusión derivada de la fístula. Este mismo grupo de pacientes también muestra que después del cierre de la fístula hay una disminución importante en el gasto cardíaco. Es una disminución estadísticamente significativa con una pendiente desde luego negativa. El índice cardíaco se modifica de manera muy relevante. El volumen latido lo hace también de manera muy importante, entre 99 hasta 79 cuando se hace una oclusión definitiva, pero basta con ocluir temporalmente el acceso para ver cómo el volumen latido cae de 99 a 88 en promedio. La conclusión que se hace de este trabajo es que si bien no se puede tener certeza absoluta de que estas variables puedan establecer una indicación para el desmantelamiento de la fístula, principalmente porque las consecuencias a largo plazo de lo que represente tener un incremento en la masa y en el volumen del ventrículo izquierdo o en el índice telediastólico del ventrículo izquierdo, no se puede afirmar con certeza que esto tenga una repercusión crítica a largo plazo. Y la recomendación es que los pacientes que tienen una dilatación ventricular o fístulas de alto flujo deben ser evaluados. ¿Cómo se define una fístula de alto flujo? El doctor Pandella ha hecho esta propuesta que pudiera tener una guía para facilitar la clasificación de pacientes con un acceso vascular de alto flujo. No existen guías, ni la National Kidney Foundation, ni las guías de la National Kidney Foundation, ni existe una guía definitiva para ello. Lo que se ha propuesto es la proporción entre el gasto del acceso contra el gasto cardíaco. Por ejemplo, típicamente un acceso distal podría tener flujos alrededor de 1.6 litros por minuto, comparado con un gasto cardíaco de 7.2, daría un gasto del 22%. Se estima que cuando esta proporción excede de 30 a 35%, se puede considerar un acceso de alto gasto que puede tener repercusiones importantes. No hay, sin embargo, evidencia plausible de que esto representa un riesgo cardíaco, y también hay que tener en cuenta la enorme variabilidad en flujos. Aquí mostramos los flujos típicamente alcanzados en accesos cuando se obtienen a nivel de la arteria braquial, comparado con los que se obtienen a nivel de la arteria radial, y vemos que podemos ver flujos por arriba de 1.300 con una dispersión enorme, como se muestra, y nuevamente la recomendación es relacionarlo con la condición global del paciente. La repercusión cardiovascular de la fístula debe entenderse, además de lo que hemos mencionado, dentro del entorno multifactorial de la morbilidad cardiovascular de la que ya hemos hablado, y vemos, por ejemplo, cómo el paciente en hemodiálisis está expuesto a variables que tienen que ver con la retención de sal que ya hemos mencionado y el propio acceso vascular. También las alteraciones en
metabolismo de calcio y fósforo, un estado de inflamación crónico que puede estar incluso incrementado por la presencia de un acceso protésico. Vemos también las repercusiones de la cardiopatía, de la cardiomiopatía urémica, que tiene que ver también con el efecto de mayor o menor relevancia que va a generar la presencia de un acceso vascular. Un paciente crónicamente enfermo seguramente tendrá mayores repercusiones que un paciente con un diagnóstico más reciente. Los cambios hemodinámicos que se generan por pacientes en hemodiálisis crónica intermitente, y todo ello en conjunto lleva a un estrés hemodinámico repetido que participa, como repito, de manera multifactorial en una gran cantidad de elementos que participan en esta altísima morbilidad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica. Podemos concluir que la población con enfermedad renal crónica tiene múltiples factores de riesgo cardíacos y una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular. Es relativamente fácil ignorar la contribución de un acceso de alto flujo a los síntomas de falla cardíaca atribuidos. Frecuentemente los pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen una función cardíaca limítrofe, puede ser que se atribuya y se piense poco que el acceso pueda estar participando en ello. Existe la creencia de que la fístula requiere de mucho tiempo para madurar y alcanzar su máximo flujo, aunque ya hemos visto que esto no es así y el paciente puede tener repercusiones de manera inmediata. Se ha demostrado que el flujo máximo puede alcanzarse hasta 6 semanas antes de que los efectos cardíacos pueden ser entonces inmediatos. Se recomienda que los pacientes con falla cardíaca intratable o que empeora a pesar de tratamiento médico deben ser evaluados y considerados para un procedimiento de reducción de flujo o desmantelamiento. Estos pacientes podría ser preferible la instalación de un catéter para maximizar la recuperación cardíaca. Agradezco nuevamente la invitación para participar en este curso. Habremos de tener algún espacio para escuchar sus comentarios. Si tengo yo oportunidad de aclarar alguna duda, extender algún comentario, lo haré con enorme gusto. Muchas gracias.